noche en Fumbe Balonganga, Marrayo Pataqueo Boja. Buenas noches en Fumbe Balonganga, Marrayo Pataqueo Boja. Mano con mano nunca endianga mundo guava. Si tiene miedo a comprar un guau, si tiene miedo a comprar un guau, que hincha Marrayo Patacongo. Willie dice Nganga, en Bonda dice Tataíta, dice Iraca. Yapa dice Sucular, dice Longombo, dice para que cuenta Cheche, dice arriba en Ganga, arriba en Toto. Dice va con licencia. Dice Linquisi Musenga, va con licencia Mayanquere, licencia Centella Andoquín, licencia 9 Saya, Piento Malongo, Luna Nueva, 7 Saya, Quimasa 4 Vientos, licencia en Pumba, licencia Tata Cañengue, licencia Zambiampungo, licencia Munalongo Zambut, licencia Cabo Guerra Tetetetie, licencia Quilanga en Pungo, licencia Luceno Suano, licencia Tacoco Lucayo, licencia Marufinga Marihuanga, licencia Musilango, Guatariamba, dice licencia, dice los Sarabanda, Lucero Monte, 7 Rayos, Sasi, Mamá Umbo, Mamá Kengue, licencia Quilanga Zonga, licencia Lungoa, en Cuniana Aribe, Sanga en Fumbe, en Gusa en Dundu, Junta en Cama, Sautí, Caungo en Toto, en Ganga, Cauló, 9 Uñas, Quiyumba en Fuiri, dice va con licencia, dice Musilanga, dice va con licencia los Indimbu, los Enfumbe, los Timbamba, Kisimbi, va con licencia Dinganga, va con licencia Quindindi, va con licencia Umpungo en Pumba, dice va con licencia Tata Lunguiza, va con licencia Munafuba Funga, va con licencia Macongo Guandia Mundú, va con licencia Meniampungo, va con licencia Huiquín Mafinda, va con licencia Cachanga Carire Supinacue, va con licencia Candiampembe Zambungo, dice va con licencia Lucancá Sendoquín Cachanga, va con licencia Lufuama, Candiampembe, dice va con licencia todo Fumbe que cuenta Cheche, dice arriba en Ganga, arriba en Toto, dice en un salamaleco, dicen de Cunanchila, aquí en Bonda dice un salamaleco para todo Tataíta allá y en Gueyo, que cuentan Cheche arriba en Ganga. En diferentes munanzos Congo dan la ñoca o el reptil en sacrificio. En mi munanzo Congo no, nosotros veneramos a la ñoca porque es un animal que nos sirve para sucular o limpiar el cuerpo. Dicen que una de las mejores limpiezas que hay es que se hacen con reptil. Los 4 vientos son los puntos cardinales al cual los espíritus de Nganga se rigen. En el río se da sacrificio de menga sangre. La sangre del chivo es importante porque fortalece a los inquisis de Nganga y los consagra. Los testículos del chivo o el meme fortalece a la Nganga. El chivo sustituye a la víctima humana. Según las viejas tradiciones, se dice que la sangre del chivo es la similar a la del ser humano. Dicen que antiguamente, muy antiguo atrás, dice que muchas veces entregaban sacrificio humano en esta religión. Eso está por verse, pero sí ha existido en algunos lugares que ha sucedido. Por eso tenemos que tener cuidado con el procesamiento, porque cuando viene a ver nos están pidiendo seres humanos y nosotros estamos en ese tipo de cosas. Muchas engangas cristianas, el gangulero le da en susu blanco. Los sacrificios son indispensables a las manifestaciones de los rituales mágicos. El meme, el chivo, da el poder. Cuando damos su sangre a una enganga, siempre hay que dar chivo. Se traza las patipembas y signos. El chivo tiene muchas más ventajas y es más fuerte, fortaleciendo a los inquisis de Nganga. Los sacrificios que deben ser dados al caer el sol.
cuando nosotros pedimos hierba para sucular el encombo, que puede ser Abrecamino, Rompezaragüey, Muralla, Salvadera, Álamo, Paraíso, Muralla, Escobamarga, Álamo, Salvadera. Todas estas plantas que nosotros utilizamos cuando son arrancadas de la tierra, no pueden ser arrancadas, tienen que ser cortadas, porque al arrancar la raíz pierde la acción de la hierba al cual usted está o va a trabajar con ella. Y eso es también parte de los rituales. Siempre que usted vaya a buscar hierbas, eso se utiliza mucho en Cuba, hay que pagar derecho y no podemos arrancar la planta, tenemos que cortarla y dejar la raíz y pagarle el derecho para que la hierba al cual usted va a sucular el encombo, va a limpiar el cuerpo de la persona, que la va a despojar, no pierda la acción. Deben saber todo esto. Aquí no se utiliza mucho ir a buscar hierbas, pero en otros países es posible que se puedan ir a buscar. Cuando decimos la religión Yacumbé, quiere decir que ya la persona murió. Yacumbé, ya la persona murió. Yacocó, todos reunidos. Cuando decimos Yacocó, es que estamos todos reunidos. Mamputo, la historia de cuentos viejos de antes. Cuando decimos es muy bambuto, es muy cuentista de los cuentos de Atilanga de los tiempos Congo. Por eso tenemos que saber todas estas cosas. Cuando viene una tormenta decimos tormenta en bula. Y estas son frases que necesitamos conocer en la religión para ir adentrándonos un poco más en estas artes. Hacer brujería decimos que es ensalanga. Cuando hacemos brujería estamos haciendo una ensalanga. Estamos ensarando, hay quien dice ensarando y hay quien dice ensalanga. Y estos son términos que se utilizan, a lo mejor se utilizan más términos, pero estos son los que yo conozco o son los que yo recuerdo en estos momentos. Sabemos que las engangas tienen que tener una tijera. La tijera siempre tiene que estar cerrada porque la tijera nos sirve para romper acciones o romper acciones de los espíritus de algunos enemigos o acciones de algún trabajo que nos han hecho. La tijera se llama Kesi Ensama y siempre la tiene que tener la enganga amarrada con una tira roja o con encangre mazango con hojas de maíz. Cuando hacemos una trampa, que ya esto lo hemos dicho, decimos que es un tanguame. Estamos haciendo una trampa, estamos haciendo un tanguame, una ensara, un ensalanga tanguame, un trabajo de trampa. Los ganguleros trabajamos con tinta negra, pero tinta negra china. Y esto se llama menga fiota. Trabajamos, podemos hacer trazos en la maconga, en la calabaza, con tinta china, que es lo que ustedes han visto en muchas de mis presentaciones con una maconga que se hace para hacer ensalas malongo. Utilizamos la tinta china. La tinta china se llama menga fiota. Es como decimos, porque se trabaja también en ciénfuga, que es donde están los muertos chinos, y decimos en ciénfuga. En ciénfuga le podemos decir al cementerio donde están los espíritus y los muertos chinos. Muchos ganguleros trabajan con estos tipos de espíritus allá en Cuba. Buscan espíritus. Usted no ha oído el refrán, quizás ustedes no lo han oído si ustedes no son cubanos, pero que te dicen lo que te han echado un muerto chino arriba, porque eso es un muerto bien fuerte, que te vayan a echar un muerto chino. Y entonces le dice, te han echado un espíritu, un muerto chino. Lo que tú tienes un chino es atrás,
tú sabes, porque todas las cosas te van para atrás y todas las cosas son equívocas para ti, todo lo que tú quieras hacer se te vuelve agua y sal y siempre se te complica. Por eso tenemos que aprender cómo es esta religión para ir entendiendo mucho más sobre ella. Muchos ganguleros trabajan con en ciénfuga, van al cementerio a buscar espíritus chinos, y también San Fancón es la Santa Bárbara china. Y sobre todo se hacen estos tipos de trabajo y se buscan espíritus chinos al campo finda, al cementerio en ciénfuga, para arrear a las personas espíritus cuando quieren traer problemas al enemigo. Pero claro, esto no lo conocen muchas personas y son pocos los ganguleros que visitaban el cementerio chino en Cuba para ir a buscar espíritu chino para arreárselo a un enemigo. Esto es conocido en Cuba por muchas personas, pero otros no lo conocen. Por eso siempre aprendemos un poco más sobre esta cultura y estamos hablando un poco más amplio de lo que es Palo Mayombe afro-cubano. Sabemos que las engangas necesitan la tibia para que se muevan, para caminar. Las tibias necesitan las engangas. Y las tibias le dicen kisengeri. A las tibias le dicen kisengeri. Kisengeri, el gangulero empuña el kisengeri para establecer el contacto con los espíritus en Kisis de Enganga, los enfumbi. Se canta kisengeri, kisengeri, y están llamando al espíritu del Enganga, donde pertenece la tibia, o como decimos, el kisengeri. Tenemos que saber muchas cosas para poder estar dentro de esta religión. Y claro, como si nadie las enseña, ustedes no las van a poder aprender. Por eso queremos hacerle este video con un poco instructivo para que las personas tengan conocimiento y tengan sus apuntes y puedan así poder establecer un vínculo directo con esta religión del Palo Mayombe afrocubano, la Red Las Congas del Palo Monte. El gangulero trabaja con la ceniza de carbón para así realizar diferentes empolos. Estos empolos le pueden llamar empolo, pero también le llaman cubí o le llaman empolo banzo o empolo encumbe. Así que todos estos nombres tiene la ceniza. Muchas veces cuando nosotros andamos con pica pica, que son como unas espinitas que se te meten dentro del poro, uno tiene que coger empolo cubi, ceniza, para poder quitarse esa picazón que le ha traído el pica pica, que es una vaina llena de pelitos como carmelita, que hay que cogerlo siempre cuando está en la mañana fresco, que ha caído el rocío, porque cuando está seco vuela y eso es terrible. Muchas personas cuando quieren sacarla de alguna casa, eso es lo que le echan en la cama, pica pica, para que esa persona salga huyendo de ahí de la casa, y todos se lo llenan de pica pica y cada vez que se pone una ropa tiene pica pica y eso es insoportable. Y entonces la persona coge terror y se va de la casa de esas personas que no se quieren ir de la casa de uno, y casi siempre el gangulero hace un polvo con pica pica y ceniza. El pica pica también tú pasas la mano por la candela y así puede quemar los pelitos esos carmelitas que se te meten en el poro, y se puede también limpiar con eso. Cuando hay muchos cuentos de los ganguleros, decimos que son municas. Tú sabes, muchos cuentos.
Muchos hablan, pero nadie dice nada. Muchos habla y habla y habla, pero no dicen nada. Entonces son municas, son cuentistas, tú sabes, siempre están haciendo un cuento diferente. Estos religiosos que no saben nada de religión, que han escuchado cuentos, pues lo sigue transmitiendo a la gente y siguen haciendo los cuentos y los cuentos y los cuentos. Y entonces a esta gente le decimos municas, son muy cuentistas, hablan mucho, mucha habladera, pero no hacen nada. Cuando hablamos del cuerno de chivo, ese se llama empacarirí. Si trabajamos con cuernos de chivo, se llama empacarirí. Ya ustedes saben cómo se llama el cuerno de chivo. Cuando decimos cuerno de carnero, se llama empacameni. Cuando decimos que trabajamos con un tarro, decimos embani. Estamos trabajando con un tarro, decimos que estamos ensarando un embani. Los embanis son buenos para hacer obras. Cuando se sellan es para hacer obras de malas artes. Cuando trabajamos con el embani y simplemente no lo sellamos, entonces estamos haciendo un trabajo de buenas artes. Como hemos presentado ahí los trazos que llevan los banis o los trazos que llevan los tarros, porque todos los embeles tienen trazos. Esos no pueden cambiar. El embani tiene trazo, los lutetes o las jícaras tienen trazo. Todo eso hay que llevarlo, no se podemos inventar signito y cositas porque no son. Lleva las que lleva y eso es para todos los ganguleros. Y esto lo tenemos que seguir aprendiendo para poder ser buenos religiosos y poder saber más de esta religión. El ahijado en Cuba, el Tata Andrés, más de 40 y pico de años, ahijado mío, fiel a la religión. Los ganguleros siempre tienen ciertos problemas con otros religiosos, porque esos religiosos no quieren respetar al religioso y entonces ahí existen las controversias de lo que ellos dicen, de que es la verdad y lo que dice el otro es la verdad. Pero para decir la verdad hay que presentarlo de esta manera que yo lo hago para que las personas tengan una idea, ya que esta religión se aprende en la práctica mirando y escuchando al padrino. Como ustedes no tienen esa facilidad, pues es como si tuvieran el padrino que le está enseñando todas estas cosas. Aquí como amarramos la talanquera con las yuntas o clavos de línea. Aquí hacemos una limpieza con lucero, con coco envuelto en rojo y negro, haciendo un círculo. Menga, para que hurien los inquisi de Nganga, o los bobumba, o los monganga, o los quimbisi. Como sabemos, muchas veces estamos enfrentados en esta religión a lo desconocido, ya que hemos tenido un padrino que no sabe lo suficiente para podernos enseñar, o en otras ocasiones ese padrino sabe, pero nos veta los conocimientos que se pueden ser o que pueden ser adquiridos en esta religión, aquel que está procesando esta religión y trabajando a las personas. Palo Mayombe en sí es una religión de mucha intriga, porque los religiosos no dan a conocer formas primitivas al cual ellos trabajan para mantener en esos munanzos congos su jerarquía. Quiere decir que para todo lo que se hace en el munanzo congo hay que contar con el tata y a veces con la yai. Muchas veces nos vetan conocimiento que nos pertenece aprender porque somos tata o son yai y ya tienen esa base para poder aprender cualquier ritual que se hace en el Palo Mayombe. Aquí hacemos un mazango. En estas representaciones siempre tenemos que tener cuidado al trabajar con estas formas primitivas que datan de cientos de años, y es por eso que el gangulero tiene que aprender
a conocer más sobre esta cultura para poder desarrollar su intelecto para así poder trabajar a las personas. Pero si usted no conoce sobre palo mayombe afrocubano y usted se mete a rayar a las personas simplemente por obtener ganancias monetarias, entonces llegará el momento que ese Munanzo Congo se va a romper porque no tiene un guía que sabe lo que es la religión del palo mayombe y se pone a inventar. Muchos lo que hacen es aprender cantos y aprender un poco el dialecto, pero sobre los rituales de esta religión están muy lejos, ya que muchas veces han venido religiosos de Cuba que simplemente iban a Munanzo Congo del padrino y cantaban y te sabían un poco de dialecto para ser un poco fanfarrón, y llegaron aquí a estos países como Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, Perú, El Salvador, Colombia, todos estos países, a inventar en base a lo que ellos tenían algo aprendido. Porque quiero enseñar de que los religiosos de Entambatilanga del tiempo de antes no enseñaban a la gente a hacer ningún tipo de rituales, porque había que contar con ellos para hacer todo tipo de rituales que existían. Entonces ellos no daban sus conocimientos. Y menos si tú simplemente eras un gallo, uno que cantaba en la religión. Uno va aprendiendo con el paso del tiempo, de los años. Uno muere sin aprenderlo todo. Ustedes grábense eso en su cabeza. Porque yo que tengo 56 años en la religión sigo aprendiendo. Y mire que yo conozco muchas cosas y muchas cosas que lo he olvidado también. Por eso siempre es menester tener una libreta, un encandía para poder hacer los apuntes, porque usted cree que se lo aprende, pero después con el tiempo se van olvidando. Los trabajos con la botella son sumamente importantes, ya que el gangulero trabaja mucho con las botellas. Puede embotellar espíritu, pueden hacer trabajo en una botella. Antiguamente lo hacían en un güiro amargo y lo siguen haciendo todavía en un güiro amargo muchos religiosos, o otros religiosos lo hacen en una huira, y de esa manera, o lo hacen con un embani, con un tarro, y hacen todo este tipo de trabajos que existen con los calcomas y huesos. Los ganguleros que saben se agachan y se arrodillan delante de la enganga para hacer cualquier ensara que ellos hacen. No parados se hacen las ensaras. Las ensaras, las personas se ponen en cuclillas o se arrodillan para trabajar con su enganga. Es de esa manera que se presenta uno delante de su enganga para poder hacer una ensara o un trabajo. Si usted está vestido de limpio, pues entonces lo que tiene que hacer es ponerse la ropa adecuada para poder trabajar, para poder arrodillarse, para poder trabajar sin cuidarse mucho la ropa que se le vaya a ensuciar. Por lo tanto, tenemos que arrodillarnos o ponernos en cuclillas para ensarar con nuestra enganga o nuestro candango, o en gusendundo o con los endundos o guardieros. Todo esto, al parecer, es una cosa simple y sencilla, pero muchas personas ignoran estas cosas. Para ser un buen religioso, tenemos que tener muchos conocimientos, sin ese alarde, sin esa presunción de que tú sabes mucho, y debes, sobre todas las cosas, ser una persona honesta y sencilla para poder trabajar palo mayombe sin tanto alarde de que tú coges, que cómetelo, que dale, que úriatelo. Todo eso es fantasía. Hemos dicho que cuando nosotros buscamos tierra en finda al cementerio y usted busca tierra de las tumbas que usted le va a echar a su enganga, no quiere decir
porque esto lo hemos dicho otras veces, que usted trae los espíritus por montones metidos ahí en el cartucho o en la bolsa donde usted cogió la tierra. Nada de eso. Eso es mentira. Cuando usted busca tierra, busca las acciones de los espíritus. Por eso que la enganga trabaja con las acciones y los espíritus. Cuando usted echa moneda a la enganga, monedas de plata, pueden ser monedas de oro o monedas comunes, la que usted tenga, usted está pagando el derecho al espíritu por el trabajo que hace. Usted está pagando a la enganga, porque los espíritus son espíritus materializados que se comportan como usted y como yo, saben que son muertos, pero se comportan como seres vivos. Entonces ellos quieren dinero, y muchos religiosos cuando tienen guerra y tienen guerra con un otro gangulero, que el gangulero es casado, lo primero que hace el gangulero que está en la guerra con esa persona, con ese otro religioso, es regalarle a la mujer para que los espíritus tengan contacto sexual con la mujer y sea perjudicada vaginalmente. Es como funciona todo esto. Claro que todas las personas no se dedican a hacer nada de estas cosas, pero esto están en las reglas congas que se realizan. Ahora usted tiene una guerra con una persona que esa persona está casado con su mujer. Entonces le arrean los espíritus a la mujer para que esos espíritus tengan el acto sexual cuando ella duerme con ella y le dé gases interiormente. Y todo esto puede traerle problemas vaginales, y no solo eso, sino no tener deseo de tener relaciones sexuales con su esposo, y esto le puede traer problemas, y eso es lo que busca el otro gangulero, de que esas personas tengan muchos problemas y se fajen y puedan ir y hasta vaya a acudir la justicia o existan armas que se utilizan, y todo esto funciona en base a la brujería o mayumba que se hace cuando existen todos estos tipos de guerras. Muchas personas quieren hacer un muñeco kini kini. El muñeco kini kini es un muñeco que se sienta en un taburete al lado de la enganga, un taburetico pequeño, una sillita pequeña, y hacen el muñeco, y lo hacen muchas veces con palo moruro. Este muñeco tiene que tener movilidad en las manos, en la cabeza, en los pies, y es como si fuera un monigote. El que conoce un monigote tiene que ser como especie de un monigote que hace el gangulero para cuidar la enganga. No se rellena con nada, no se le pone nada, sino el espíritu coge posesión de ese muñeco y va a estar el espíritu ahí cuidando a la enganga. Y esto lo hacen con palo moruro, que le dicen el kini kini. Cuando usted va a hacer monte en la enganga, que usted va a hacer un rayamiento, pues busca, como dicen, hojas de laurel. El árbol del laurel, que es con el que viven los espíritus y están metidos los espíritus. Entonces la gente hace monte cuando van con árbol de laurel, hacen el monte de la enganga. Otra gente lo hacen con otra cosa, pero casi siempre el laurel es que tiene la confianza el gangulero. Trabajar palo mayombe es bien complicado, porque son tantas cosas las que existen, que cuando usted desconoce todo esto, entonces su ahijado le pregunta, entonces usted le va a dar una evasiva, porque no se lo puede preguntar, no se lo puede decir, porque si se lo pregunta, entonces usted se pone incómodo. Como no le puede contestar, usted se pone incómodo de lo que él le está preguntando. Entonces te dan evasivas baratas de que ya aprenderá
que ya llegará el momento que tus espíritus te lo dirán, que te lo dirán en sueños, y todo esto es un cuento. Cuando usted ve que un padrino de usted no lo quiere enseñar, es porque usted o no se lo ha ganado, o es porque usted... Pero si usted es un buen gangulero que ama esta religión y quiere desarrollarse más en ella, entonces yo creo que es menester del padrino poderle enseñar, a lo mejor no todo, pero sí muchas cosas para que usted pueda desenvolverse en este campo material, de trabajar en ganga y de hacer muchas cosas que muchas veces desconocemos y que existen y que son vetadas por nuestros padrinos. Y nosotros pensando y obrando bien con el Munanzo Congo y con la enganga y con el padrino y la madrina, y no nos quieren enseñar nada. Entonces esto es un problema también. En muchos Munanzos Congo, para hacer el kini utilizan el palo Ramón, que dice que es un palo que agarra los enfumbes también, y lo utilizan para hacer el kini. Se le llama en Congo Guariambao en Quita, Quitán, Molunyampa en Queto. Tú sabes, esto es un poco complicado, todo esto va siendo, cada vez que tú vas aprendiendo más y más y más y más, te vas complicando un poco más, porque a lo principio todo parece que es fácil, pero no, tienes que aprenderte todas estas cosas que son importantes. Sabemos ya que utilizamos también el palo moruro para hacer el kini, pero que otros Munanzos Congo utilizan el palo Ramón, como dijimos, y en Congo le dicen Guariambao, en Quita, Quitán, Molunyamba, en Queto. Es como le dicen al kini cuando se hace con el palo Ramón. Hay ganguleros que ven que cuando la cosa está muy difícil se cogen y abandonan la religión porque el padrino que tiene no lo está enseñando, porque los que se reúnen delante de él nada más están en guerra y problemas y discusiones y no tienen la educación religiosa que usted debe explicar si usted es un tataíta, según claro a la persona que usted estime, usted le puede hacer la aclaratoria de muchas cosas que están en la religión y sin embargo estos religiosos no llegan a enseñar a nadie y muchas veces no saben lo suficiente para poder enseñar. Entonces se cubren y se ponen bravos cuando tú le preguntas, o estoy trabajando, estoy muy busy, estoy muy ocupado. Mentira. Cada vez que tú lo llamas, él no contesta porque dice, ya este está preguntando de nuevo. Yo tengo gente que me llaman constantemente para preguntarme. A veces yo le contesto, a veces yo no le contesto, porque es demasiado. Porque tienes que dejarle una oportunidad a ese padrino, que él te vaya diciendo las cosas poco a poco. No quieras apurar nunca el carretón porque te va a caer arriba. Y así sucede. Uno aprende con el paso del tiempo y de los años. Ningún gangulero sabe de hoy para mañana. Nunca, jamás sabe de hoy para mañana. Y saben ahora porque hay esta oportunidad en las redes sociales, que damos gracias a las redes sociales de que podemos impartir y podemos expresar formas primitivas que eran desconocidas en la forma folclórica, como el que lo quiera ver como una forma folclórica, como un arte folclórico, y el que lo quiere ver como algo religioso, que uno va aprendiendo, y al menos conocer de la cultura de otros países siempre engrandece todo lo que usted conoce en su cultura y va a poder hablar en un momento determinado de lo que es la religión del palo mayombe afrocubano, que nadie lo ha expresado de esta manera que lo he expresado yo. Osvaldo Sesti, Tataíta Irak, Induana Panguila. Trabajar el palo mayombe es una de las formas más primitivas que existen en todos estos rituales. A pesar de que está el criollo metido ya en esta religión y han querido modificar estas manifestaciones, siempre hay personas que mantienen ese orden religioso primitivo, que es lo que conserva la magia y el poder
de los trabajos que usted le enseña. Ahora yo he tenido una persona que está haciendo un tablero para consulta. Yo lo expresé de una forma, ya él cambió una cosa, él la cambió. No, para cambiarla. Si tú la cambias, entonces no me preguntes, porque tú estás haciéndolo mal. Cuando uno le enseña un trabajo, una ensara, uno la hace como el padrino te enseña. Tú no puedes cambiarlo, porque al cambiar pierde la fuerza del trabajo y pierde lo mágico del trabajo. Tú no puedes cambiar lo que te enseñan. Tú tienes que hacerlo igualito a como te enseñaron. Y esto es lo que está sucediendo, que como no saben las cosas, pues quieren inventar. ¿Cómo tú vas a inventar? ¿Cómo tú vas a hacer un tablero y tú vas a hacer una cosa diferente a lo que yo hice? Entonces tú lo que estás inventando, entonces inventa tú, no me preguntes más. Los banguleros hacen muñecos brujos, muñecos con encangre y mazango. Son uno de los muñecos más antiguos, yo soy el que he enseñado todo esto. Pueden hacerlo con la ropa sudada de la persona, lo pueden hacer de tela con la ropa sudada de la persona, pero no puede comprar un muñeco en la botánica porque eso tiene otras acciones y usted lo que necesita las acciones para poder trabajar a la persona que se le va a hacer el trabajo. No se coge cualquier muñeco, que vete y busca un muñeco y tráelo. No, tienes que trabajar, tienes que hacerlo para entonces con la ropa sudada de la persona, coger la tela y entonces hacerle el muñeco. O hacer un muñeco en cangre y mazango, hoja de maíz, que por lo regular tampoco es muy fácil de hacer, pero también se puede hacer. No es que ya tú no puedes hacer el muñeco o no puedes hacer. Tú no puedes pedir una cosa a la botánica, tú no puedes pedir que te traigan una mataria de 7 rayos, cuando usted sabe que las matarias de 7 rayos que venden en las botánicas son falsas, las venden por 70, 80 dólares y usted está cogiendo, claro, el que le está haciendo la enganga lo que quiere es cobrarle, da igual si la mataria es verdadera o no. Y eso lo tenemos que aprender. Un ensalamaleco para todos los tataitas ya y en aquello que Sambiampungo Cutar en todos los días de agüe, que agüe son agüe, que mañana son mañana, que con Golango nunca tesis y tesia, mundo guava. Dice 7 con 7, 7 nada más. 7 con 7, 7 nada más. 7 tiene mi 7 rayos, 7 nada más. 7 con 7, 7 nada más. 7 con 7, 7 nada más. 7 tiene mi pongo, 7 nada más. Buenas noches, fumbe palonganga, marrayo pata que omboja. Buenas noches, fumbe palonganga, marrayo pata que omboja. Mano con mano nunca endianga, mundo guava. Si tiene miedo a comprar un guau, si tiene miedo a comprar un guau, que hincha marrayo pata congo. Abre camino pa' Lucero. Abre camino pa' Lucero. Llegué, bianco. Llegué, bianco. Llegué, bianco. Llegué, bianco. Dice con que gallina va a chapear cantero. Con que si el gallo no pone huevo. Con que gallina va a chapear cantero. Si a la loma la miré, ya. Si a la loma la miré, nos vamos, ya. Si a la loma la miré, ya. Si a la loma la miré, nos vamos, ya.